baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hermanos, vamos a seguir hoy con la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y hoy vamos a estar trabajando en 2 versículos. Y reconozco que me gustan porque son un cántico. En medio de la carta es una especie de cántico, casi como un poema. Y vamos a estar leyendo 2 de Timoteo capítulo 2 y los versículos 11, 12 y 13. Haremos esos 3, 11, 12 y 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11, 12 y 13. Y dice así la palabra de Dios. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Padre, ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a entender lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que dijera a Timoteo. Ayúdanos a entender lo que querías decirle a tu siervo. Y ayúdanos a ver el mensaje que asimismo tienes para nosotros. Permíteme enseñar con fidelidad tu verdad. Permíteme enseñarla también de una manera sencilla para que todos la puedan comprender. Que hoy tu palabra sea fácil y contundente para que mueva lo más profundo de nuestros corazones y que salgamos de aquí, Señor, enfrentados y confrontados con tu palabra. Obra, Señor, en el corazón de mis hermanos a través de la Escritura y úsame por tu pura misericordia y gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos simplemente así para recapitular. Es algo que hago normalmente en las semanas y eso es bueno por si alguien no vino la semana anterior y sobre todo si no vio el vídeo. Espero siempre que al menos los de la casa, cuando no vienen a un culto, intenten, cuando subimos el mensaje a las redes, pues ponerse al día con esos mensajes. Pero recapitulando un poco lo que hemos visto en la segunda carta y en el segundo capítulo concretamente, porque si no sería muy extenso. El apóstol Pablo le ha estado diciendo en este segundo capítulo a Timoteo, en primer lugar, que debe esforzarse en la gracia de nuestro Señor. El apóstol Pablo animaba a Timoteo como a hacer su parte. A pesar de disfrutar de la gracia de Dios y saber que todo lo que tenía era por gracia, Timoteo no era llamado a quedarse con los brazos cruzados, sino a trabajar, a esforzarse, a hacer su parte en la labor. Él había sido llamado para ser un siervo del Señor y tenía que hacer con diligencia sus labores ministeriales. Pablo le recuerda que debe ser como un soldado, que debe estar atento y enfocado en las cosas del Señor y no distraerse en cosas secundarias. Pablo también le dice que debe ser como un atleta, que debe competir según las normas y enseña a Timoteo que todo creyente debe vivir según las reglas, porque al final podemos ser descalificados, y era la palabra que Pablo utilizaba muchas veces. Y al final también le recuerda que así como el labrador disfruta de los frutos, después de trabajar duro para el Señor, Timoteo también vería el resultado del trabajo y daría frutos, y él los iba a disfrutar. ¿Y esos frutos qué eran? Las almas, gente convertida al Señor, gente que crecía en la fe, gente que crecía en el conocimiento de Cristo, y eso era el fruto, porque el fruto para un pastor es ese. El fruto para un pastor son los que son pastoreados por él, son los que son discipulados por él, son los que son entrenados por él. Ver cómo cada día conocen más al Señor, ver cómo cada día su vida es más transformada a la imagen de Cristo, ver cómo cada día crecen más en santidad, ver cómo cada día conocen más profundamente a su Dios,
viven vidas más centradas en Dios. Ese es el fruto que un pastor disfruta. De nada serviría el crecimiento numérico si la vida espiritual de las personas cada vez está más raquítica, más sin fuerza. No, al final sí, nos gozamos cuando almas llegan, pero sobre todo nos gozamos cuando almas son cambiadas. No queremos iglesias llenas de gente impía, queremos iglesias llenas de santos del Señor. Y ese es el fruto del que Timoteo iba a disfrutar, porque al final si nosotros hacemos nuestra parte, Dios da el fruto. El fruto es del Señor. Pero Pablo también advertía a Timoteo que la vida del siervo de Dios tenía sufrimientos. Él le recordaba que él había sido desamparado en algunas ocasiones quedándose solo. Y le recordaba que tenía que sufrir como buen soldado de Jesucristo. Y al final de todo, recordándole que debía predicar siempre la sana doctrina, traía un mensaje con mucha fuerza y era este. Le decía que aunque él estuviera preso, aunque metieran presos a todos los cristianos, la palabra de Dios nunca estaría presa. Recordándole que Pablo estaba en prisión, pero el evangelio seguía corriendo por las calles de las ciudades y eso nadie lo iba a impedir. Y eso es lo que Pablo le ha dicho hasta este momento a Timoteo. Y ahora de golpe, la carta cambia un poco de tono. Aunque tiene, y vamos a ver cómo tiene parte de unión con lo que ha venido diciendo, pero ahora tiene un tono distinto. Y Pablo parece que hace un pequeño poema, un pequeño cántico que está dividido en dos fragmentos realmente. Una parte positiva y una parte negativa. Pablo ha hecho como una especie de himno, una especie de cántico breve. Esto es como si fuera la estrofa de una canción escrita por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y esta estrofa está dividida en dos. Una parte con una gran promesa, pero una parte con una terrible advertencia. Por un lado tenemos esa parte más alentadora y maravillosa, que si morimos con Él, también viviremos con Él, que si perseveramos, también reinaremos con Él. Esta es la primera parte. Pero luego viene una advertencia, viene un tono completamente diferente, que si le negamos, Él también nos negará. Que si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y hoy vamos a analizar esas frases. Como digo, esta pequeña estrofa tiene dos partes. La parte positiva y la parte negativa. Y cada una de esas dos partes tiene dentro dos frases que apuntan a la misma dirección, pero que usa palabras distintas. Y lo que vamos a hacer, como hacemos todos los martes, es desglosarlo palabra a palabra para saber en profundidad todo lo que aquí Dios ha revelado. Así que vamos a la primera frase de todas y es esta. Palabra fiel es esta. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Hermano, qué gloriosa promesa. Vivir con Cristo. Vivir con Cristo. No es vivir con un presidente, no es vivir con un amigo, no es vivir con un familiar, es vivir con Cristo. Que si morimos con Él, viviremos con Él. Pablo está hablando a un discípulo que posiblemente va a enfrentar un día la muerte por Cristo. Pablo está hablando a un discípulo, le está escribiendo su última carta sabiendo que él va a morir por Cristo. Pero Pablo tiene una garantía, que si muere con Él, vivirá con Él. Pablo no ve el final en esa carta. Nosotros decimos la última carta de Pablo como si la historia de Pablo hubiera terminado ahí. Pero Pablo sabía que su historia no terminaba. Terminaba su ministerio en esta tierra. Terminaba su labor apostólica. Terminaba su trabajo ministerial. Pero no la vida de Pablo, porque Pablo sabía que si moría con Cristo, viviría con Él. Hermano, ¿te das cuenta cómo enfrentamos la muerte a los creyentes cuando sabemos esto? No nos desesperamos en el lecho de la cama. No lloramos en el lecho del hospital como si nos esperara una masa oscura y vacía. No estamos desesperados mirando como, ¿qué será? No hay nada, aquí acaba todo. No, enfrentamos la muerte con confianza.
Enfrentamos la muerte con seguridad. Cuando muere un impío, la gente dice, ve a despedirte de tu abuela. Cuando muere un creyente, le decimos, ve a decirle hasta luego. Ve a decirle hasta pronto. Ve a decirle, nos vemos en unos días. Porque si morimos con Él, viviremos con Él. Eso nos hace enfrentar hasta el coronavirus diferente que el resto del mundo. El mundo vive atemorizado. Yo he visto gente en las calles, en los supermercados, súper estresadas, con miedo, no lo puedo coger, ay, no me quiero morir. Y nosotros sí, no hemos sido loquillos que vamos por la calle estornudando a la cara de la gente, pero no hemos vivido atemorizados. No hemos vivido con miedo. No vivimos estresados con la gente. Ay, que estás a 1,5 metros y tienen que ser 2. No vivimos así. Porque creemos en un Dios soberano, en un Dios que guarda todas las cosas. Sabemos que nuestra vida no está en la distancia social, ni siquiera en la mascarilla que llevamos por orden del gobierno y por cuidado mutuo. Pero no confiamos en la mascarilla, confiamos en Dios. Y si llegáramos a coger la enfermedad, si llegara a nuestra vida, no culparemos a la sociedad, no lloraremos por las esquinas, la enfrentaremos bajo la voluntad de Dios. Y confiando que si llegó el día, pero no el día del fin, el día de partir con Él. El día de que como aquel malhechor en la cruz nos diga, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque si morimos con Él, viviremos con Él. Se ha hablado mucho de esta expresión de si morimos con Él. Y los teólogos no se ponen muy de acuerdo a lo que Pablo quiere decir. Yo cuando veo dos opciones, y las dos opciones dichas por buenos teólogos, que no se ponen todos de acuerdo, incluso buenos teólogos no se ponen de acuerdo, me gusta presentar las dos. Lo que voy a hacer ahora es presentar las dos opciones que normalmente se enseñan y que son bíblicas, y luego decir por cuál me inclino personalmente. En primer lugar, algunos teólogos creen que Pablo se está refiriendo a nuestra muerte al viejo hombre, que Pablo se refiere a nuestra muerte al viejo hombre, que cuando Pablo dice si morimos con Cristo, se está refiriendo a aquellos que han muerto al viejo hombre, aquellos que ya no viven para sí, aquellos que han muerto a su vieja naturaleza, aquellos que ya no son impíos, aquellos que han enterrado al viejo hombre, aquellos que han nacido de nuevo, que han muerto a sí mismos. Y Pablo dice, aquellos que han muerto en Cristo vivirán con Él. Y muchos creen eso, que Pablo se refiere a aquellos que han muerto a su vieja naturaleza y ahora son nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo a veces asocia la palabra muerte con ese hecho. Por ejemplo, en Romanos vemos un par de textos. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y Romanos 6, 8 sigue así: Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, esa expresión muerte con Cristo, relacionada a lo que Pablo ha dicho antes del bautismo, es la representación de la muerte a nuestro viejo hombre. El bautismo representa eso y lo sabemos. Cuando nosotros somos sumergidos, inmersos en las aguas, estamos representando, es un símbolo de nuestra sepultura al viejo hombre, y cuando salimos de esas aguas representa el nuevo hombre renacido en Cristo. Morimos al viejo hombre y salimos siendo nuevas criaturas. No digo que eso pase en el bautismo, digo que eso es una representación. Ojo, que nadie diga que cuando el pastor ha dicho que cuando nos bautizan, no, es una representación, porque el bautismo solo da testimonio público de lo que ya Dios ha hecho en nosotros. El bautismo es un testimonio público de los que ya han creído. No se bautiza gente y luego nace de nuevo. Nos bautizamos para dar testimonio público de la obra que Dios ya ha hecho en nuestros corazones. Entonces, relacionándolo con eso,
Pablo habla de ese morir con Cristo, a esa muerte espiritual, a esa muerte al viejo hombre, a la vieja naturaleza, a ese hombre que hemos enterrado, que ha quedado en el pasado, ese hombre carnal que éramos antes sin Cristo, el hombre natural, que ha sido sepultado y ahora vivimos con Cristo porque hemos muerto. Morir al viejo hombre es la garantía de la vida eterna. Si tú no mueres en esta vida al viejo hombre, tú no reinarás con Cristo, tú no vivirás con Cristo. Primero tienes que morir al viejo hombre y nacer en una nueva criatura. Tu viejo hombre no puede vivir con Cristo eternamente. Tu hombre natural no puede vivir con Cristo eternamente. Tu hombre natural no tiene lugar en el reino de los cielos. Hay que morir a ese viejo hombre. Ese viejo hombre tiene que ser sepultado. Ese viejo corazón, esa vieja naturaleza tiene que ser sepultada para recibir una nueva vida en Cristo. Y esa es la garantía que viviremos con Él. Sin embargo, existe una segunda idea en cuanto a lo que Pablo ha expresado, y es la muerte física, el martirio que nosotros conocemos, morir por Cristo, morir por causa de Cristo. La muerte física de aquellos que llegan hasta el final, hasta dar su sangre por causa de la fe. Esa es la otra idea de lo que Pablo está expresando. ¿Por qué? Porque muchos textos hablan de la muerte en el sentido físico, no en el sentido espiritual, también en el sentido físico, y el mismo Pablo utiliza eso. Por ejemplo, vamos a ver 3 referencias. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 31. Pablo dice a los corintios lo siguiente: os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Y en este lugar la expresión muerte no tiene nada que ver con una muerte espiritual. Pablo ya era un nuevo hombre, Pablo ya era nueva criatura. ¿A qué se refiere Pablo en que cada día está en peligro de muerte? A una muerte física. Era perseguido, era odiado, era amenazado constantemente con perder su vida por causa de su predicación. Y Pablo le dice a los corintios que cada día está en peligro de muerte, en peligro de muerte. También a los corintios, pero en su segunda carta, el capítulo 4 y el versículo 10 dice así: llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Cuando Pablo se refiere a llevando por todas partes en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, Pablo se está refiriendo a los sufrimientos. Pablo se está refiriendo a los padecimientos. Pablo se está refiriendo a esos mismos sufrimientos de los que Pablo dice que él es partícipe. Pablo en algunas ocasiones él lo dice, que él ha participado de los sufrimientos de Cristo, que él ha tenido parte con los sufrimientos de Cristo, como muchos otros creyentes. Y usa esa expresión, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Otra vez relacionando muerte con vida. Y termino con Romanos 8:36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Para el matadero. Ahora dice que por causa de Cristo somos puestos a muerte todo el día. Pero esto no se refiere a ningún tipo de muerte al viejo hombre, a una muerte espiritual, porque justo después dice, somos considerados como ovejas que van al matadero. Se refiere a que por causa de Cristo la muerte está ahí, es algo que muchos tienen por seguro. Pablo constantemente en las cartas habla de eso. La muerte no es una opción poco probable, al contrario, es una opción muy probable para los creyentes de aquella época. Odiados por causa de Cristo, rechazados por causa de Cristo, perseguidos por causa de Cristo, y muchos saben que llegarán a morir por causa de Cristo. Entonces Pablo en muchas ocasiones habla de la muerte como el resultado final de la vida de muchos cristianos, y es la realidad.
Pablo no fue un mártir solamente él, o Pedro como cuenta la historia, o muchos otros como Esteban apedreado, o como Jacobo que narra la Escritura. La historia misma, fuera de la Biblia, más allá de la Biblia, la historia cuenta de muchos mártires en el Coliseo romano y en muchos otros países. Para muchos creyentes hasta el día de hoy la muerte está ahí esperando cada día por causa de Jesús. ¿Saben por qué hoy la gente se bautiza como si nada? Porque hoy aquí seguir a Jesús no cuesta nada. No cuesta nada. Yo siempre he sido un defensor de esto y yo lo explico. Yo siempre me presentaba delante de los pastores que me decían: Juanma, espera a bautizar a la gente. No tengas prisa. Tienes que ver el fruto, darles un discipulado y fijarte bien y buscar al Señor en oración si realmente esa fe es sincera. ¿Y saben cuál era mi respuesta? La Biblia no habla de cursos de bautismo. La Biblia muestra que la gente creía y eran bautizados. No vivían esperando, pero yo entiendo una cosa, que hasta que no llega alguien mucho más sabio que tú y te lo explica, no te das cuenta. Un hombre se sentó conmigo un día y me dijo: es verdad, Jesús no daba cursos de bautismo, los apóstoles no daban cursos de bautismo. La gente decía creo y al momento lo metían en el agua, no se lo pensaban. Me dice: pero ¿sabes cuál es la diferencia, Juanma? Que en aquel momento decir creo puede ser que ya no llegaras a casa. Si te cogía un romano por el camino te podía matar. Así que cuando le preguntabas a alguien ¿crees?, él no se jugaba su vida. Pero si decían creo, ten por seguro que iban hasta el final. Porque les podía costar todo. Porque en ese tiempo llegar a casa y decirle a papá: he creído en Jesús, podía salir de la casa al momento, quedarte sin trabajo, acabar desamparado en la calle y algunos muertos. Así que cuando alguien decía ¿creéis en el Señor?, la gente se lo pensaba 2 veces antes de jugarse su vida. Por eso no era necesario un curso, porque nadie era tan necio de decir creo, sabiendo que podía morir si no creía realmente que Jesús era el Señor. Pero ¿cuál es la diferencia hoy? Hoy la gente dice creo, llora, lee una carta y mañana está pecando. Porque a los padres te tratan igual, te bautices o no. El trabajo lo tienes igual. En esta sociedad nadie te escupe como un paria por haber creído y haberte bautizado. Es más, ese día te hacen fiesta y luego si no te bautizas, si te vas al mundo, no pasa nada. Se desvió, ya volverá. Y ahora entiendo por qué ese pastor me alertaba y me decía como un consejo: espera, dale tiempo a ver el fruto. Dale tiempo a considerar si realmente esa fe es genuina. Y claro, al principio uno testarudo dice no. Cuando ya has bautizado a 30 y 25 están en el mundo, te das cuenta que hay que tomárselo con calma. Que hoy las cosas ya no son las mismas. Y que como dijo Leonard Ravenhill, el mayor problema de la iglesia que hoy es que tenemos a una iglesia llena de paganos bautizados. Porque bautizamos a la gente sin saber realmente si han dado fruto, si la fe es sincera. Porque la verdad, ¿cuántos no habéis conocido personas que se emocionaron un año y ya no están? Que lloraron, que cantaron, que se compraban camisetas un año de yo amo a Jesús, Jesús es mi Señor, y luego volvieron a lo mismo. Cuando la emoción se acabó la fe. Un Demas que abandonó a Pablo amando más este mundo presente. Sí, hay que tener más cuidado, hoy las cosas han cambiado mucho, porque esos textos para nosotros suenan raros, porque hoy hablamos de morir por Cristo, de ser llevados como ovejas en medio de lobos, de ser llevados como corderos al matadero. Pero la verdad, ¿quién vive esto de nosotros en nuestra sociedad? Yo veo a los chicos cómo están evangelizando cada día y lo máximo que enfrentan como mucho es rechazo. Pero a ninguno le han cortado el cuello, a ninguno le han disparado. Lo máximo, malas caras, una burla, un insulto, pero no lo que enfrentaban nuestros hermanos en aquel entonces y lo que muchos siguen enfrentando.
La cuestión es, de las dos muertes, de las dos maneras de ver ese texto, o muerte espiritual, la muerte al viejo hombre, o la muerte física, ¿cuál es la que realmente debe Pablo estar expresando? Yo afirmo, y creo que con plena certeza, de que Pablo se está refiriendo a una muerte física. Y os digo por qué. Porque cuando veamos el resto de las frases que vamos a analizar hoy, ninguna habla de una obra de Dios en nosotros, sino de nuestra actitud hacia Dios. Todas las frases que vamos a analizar ahora habla de cómo nosotros caminamos ante Dios. Habla de perseverar ante Dios o de negar a Dios, de ser infieles a Dios o de morir por Dios. Así que como todo está apuntando a nuestra actitud de cara a Dios y reaccionando también al hecho de que Pablo ha estado hablando de sufrimientos por causa de Cristo, de persecución por causa de Cristo en toda su carta, yo creo que Pablo está diciendo esto, que si nosotros llegamos a morir con Cristo, tenemos una promesa, que viviremos con Él. Y que Pablo se está refiriendo a lo que él va a experimentar dentro de poco, su muerte física, su muerte física. Porque todo lo que va a seguir diciendo Pablo ahora no tiene nada que ver con algo espiritual que Dios haya hecho en nosotros, sino con nuestra actitud, con nuestras acciones delante de Dios. Así que en primer lugar, Pablo dice que si nosotros morimos con Cristo, hay una promesa. Viviremos con Él. Viviremos con Él. Y ahora Pablo entra en su segunda frase, que tiene que ver con lo mismo. Lo va a decir de otra manera, pero va a decir la misma cosa. La segunda frase habla de nuestra perseverancia. Perseverancia. Pablo dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. También reinaremos con Él. Ahora, la palabra que Pablo menciona es la palabra perseverar. Y no es la primera vez que aparece esa palabra, A lo largo de todo el Nuevo Testamento y sobre todo Pablo llama en muchas ocasiones a los creyentes a eso, a la perseverancia. Solo que a veces usa palabras distintas. Estad firmes. Seguid, proseguid. Perseverad, soportad, aguantad, pero al final es manteneros hasta el final. Manteneros hasta el final, porque el que se mantiene en Cristo hasta el final, reinará con Él. Reinará con Él. Esto es un llamado en primer lugar a la perseverancia, un llamado a seguir adelante, un llamado a no desistir. Un llamado a no negar la fe, un llamado a no desviarse de los caminos del Señor, un llamado a no decir hoy creo y mañana no, hoy soy creyente y mañana no, hoy me santifico y mañana no, hoy oro y mañana no, hoy leo la Biblia y mañana no. Esto es un llamado a mantenernos firmes. Hace falta, hermanos, una generación de creyentes firmes en la fe. Hoy estáis aquí porque gente ha estado firme en la fe. Todas las iglesias de las que vosotros hayáis venido, en vuestros países o en han sido fundadas a lo largo de la historia porque hombres han sido firmes, han hecho la obra de Dios. Han dejado sus países, han dejado sus comodidades, se han entregado a la obra, han plantado misiones y algunos nacisteis en algunas de esas. Vosotros no llegaste a un lugar de una iglesia que apareció de la nada. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios que ha perseverado haciendo la obra de Dios, dando su vida por Dios, estando firme en la fe, ha hecho posible que hoy tengamos iglesias por todo el mundo. Y Pablo nos llama a perseverar, hermanos. Somos una generación débil. Somos una generación débil. Hermano, me apena, de verdad me apena ver aquí a un Elías
y parecer que es un superhéroe cuando era un hombre normal, pero que vivió para Dios. Me apena que hablemos de Daniel en el foso de los leones como si fuera un superhéroe y era un hombre normal que simplemente no se quiso contaminar con los manjares del rey y que vivía en oración. Me apena pensar en un Pablo como si fuera un gran de los X-Men. Y era un antiguo asesino, perseguidor de creyentes que lo único que hizo es entender que había sido amado y dio su vida por la causa. Pero eran hombres normales, pero que entregaron su vida. Hoy hablamos mucho de, me gusta leer a Spurgeon, es que Spurgeon la lió en el Reino Unido. Cuando Spurgeon predicaba, un día dicen que Spurgeon estaba probando el sonido de la sala y uno de los obreros se convirtió probando el sonido. ¿Dónde hay hombres de esos? Era un hombre normal, que hasta yo lo hubiera corregido porque fumaba pipa y no me hace gracia. Pero obviamente Spurgeon no sabía del tabaco lo que sabemos hoy. Pero era un hombre normal. ¿Pero por qué Dios los usó así? Era un hombre normal, pero que cuando se iba andando por la montaña y se encontraba un árbol en el suelo, pensaba que es que Dios lo había puesto para que orara una hora. Era un hombre normal que, pudiendo ser el predicador más rico de todo el Reino Unido, quiso vivir con lo justo y lo único que le dijo a su congregación es que no le falte nada a mi familia de colegio, de ropa y de comida, y yo entrego mi vida al servicio. Era un hombre normal, pero que dijo algo como que la oración debe ser la llave que abre el día y el cerrojo del final de la noche. Pero eran hombres normales. No, pero pastor, ¿y lo que cuentan de Jonathan Edwards? Eso no era normal. Ese hombre predicó y dicen que toda la capilla se convirtió cuando predicó el sermón de pecadores en las manos de un Dios airado. Era un hombre normal, pero la historia también dice que estuvo 3 días encerrado en su habitación, ayunando, sin comer y sin nada, alejado de todo, rogando a Dios que lo usara. Y que cuando entró por esa puerta dicen que su rostro brillaba, como cuando Moisés vino de hablar con Dios. Pero eran hombres normales. A mí hay gente que me dice, eres soberbio cuando le dices a Dios que te use como una antorcha, que seas un avivador de tu generación. Pues llámame soberbio, pero yo me considero un hombre normal con un Dios muy grande. Y yo no me voy a limitar a sentarme y estar así y esperar que Dios haga otras cosas con otros cuando yo estoy disponible. Porque no veo que no cumpla un requisito que estos hombres tengan diferente a mí. Eran hombres de carne y hueso y el único requisito es que cuando Dios dijo, ¿a quién enviaremos? Esos hombres dijeron, envíame a mí. Claro, dejaron Netflix, dejaron YouTube, dejaron el fútbol, dejaron el tiempo libre, dejaron voy a descansar para ver mi serie y vivieron para Él. Esa es la diferencia. Que hoy queremos ser usados como Spurgeon y ver la tele como un youtuber. Y hermanos, no puede ser. No puedes querer fuego en el altar y estar todo el día conectado a cosas pasajeras, que sí, que no son pecado, pero tampoco encienden el alma. Si yo quiero arder aquí, hermano, yo tengo que encender el fuego en casa. Yo no puedo pretender salir de la nevera de casa y que esto sea un incendio. Pero yo tengo que encender la antorcha en casa y traerla aquí encendida. Es así. El Dios de Elías es mi Dios. El Dios de Daniel es mi Dios. El Dios de Pablo es mi Dios. Y si hizo cosas grandes con otros en Reino Unido, ¿por qué no las va a hacer conmigo en Cataluña? No porque yo soy grande, no porque yo soy mejor que ninguno. Lo que te estoy diciendo es levántate también, que contigo también puede. Con todos. Pero el problema es ese, que no perseveramos, que ahora escuchamos esto y salimos diciendo es verdad y me dura una semana. Y así no se puede, hermano. Así no se puede. Esos predicadores subieron al púlpito y nunca salieron porque, ay, lo dejo, ay, ahora me disciplinan. No, se subieron y nunca más bajaron.
Y hoy tenemos una generación que hoy sirvo, mañana no. Ahora me tomo un mes, pastor. Ahora, digo, ¿de dónde vamos? ¿De dónde vamos? Te digo una cosa, eso sé que Dios no lo va a hacer arder en todos. Pero sé que Dios lo pone en algunos corazones. A un gran hombre llamado Martin Lloyd-Jones en una ocasión estaba ya hasta aquí del peso del ministerio y era un hombre que vivía muy bien, era médico. Y dijo, ¿sabes qué? Voy al hospital otra vez, me voy a volver a dedicar a la medicina, dejo esto es muy pesado. 2 días le duró. Porque cuando el Señor te hace quemar aquí, no puedes parar. No puedes parar. Y yo oro, hermanos, para que ese ardor Dios lo ponga en vuestros corazones. Ah, pastor, pero es que yo no estoy muy preparado. Prepárate. Pero es que yo no sé mucho. Aprende. El primer sermón que yo di estaba tan nervioso que iba a decir y Dios bendijo a Abraham y yo dije y Dios bendijo a Satanás. Yo no sabía ni dónde meter la cabeza ese día. Yo digo, no valgo para esto. Pues ese niño de 20 años que dijo y Dios bendijo a Satanás, hoy es tu pastor. Y te aseguro que un pastor que gracias a Dios el Señor ha usado. Pero empecé así. Pero seguí diciendo, heme aquí. Tómame y púleme, dame forma, úsame. Está claro que no valgo. Pero tú puedes hacer que algo que no vale, valga en tus manos. Yo solo quise darle mi vida, hermano. Cuando todo el mundo decía, pero eres joven, 22 años, ya te casas, 23 años, una iglesia, eres joven, disfruta de la juventud. Si hay algo que doy gracias a Dios, es haber disfrutado la juventud y mi matrimonio al principio, junto a mi esposa, sirviendo al Señor. Nunca me arrepentiré, miraré atrás y diré, pude viajar más, pude aprovechar más mi matrimonio. Doy gracias que al empezar nuestro matrimonio, los dos nos doblamos ante su voluntad. Porque no hay mejor matrimonio que el que sirve a Dios. No hay mejor matrimonio que el que se toma de la mano y el único plan que tiene en la vida es servirlo a Él. Somos privilegiados. Pero debemos perseverar, perseverar. Porque si perseveramos, reinaremos con Él. Pablo está haciendo un llamado a la perseverancia. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Hacia la perseverancia de Cristo. Pablo quiere que los creyentes de Tesalónica crezcan en amor, pero Pablo quiere que perseveren en Cristo. Y hermano, Dios quiere que perseveres. Dios no quiere que lleves una vida espiritual apática, fría, dejada de altibajos. Hermano, ¿acaso disfrutas con una vida espiritual de altibajos? No se disfruta ese cristianismo y lo sabes. Hoy me quiero levantar otra vez, comerme el mundo, servir al Señor, 3 meses otra vez ahí de bajón. Hermano, es por ti, no es por mí, no te estoy metiendo la bronca, es que sé que no te hace feliz. Es por ti, no es por mí, yo no pierdo nada, pero yo sé que tú sí pierdes gozo. A nadie le gusta esa vida con Dios. A nadie le gusta. Son esas vidas de altibajos las que te empiezan a comer la cabeza con pensamientos de vale la pena ir a la iglesia, vale la pena seguir. Son esas vidas de altibajos las que llevan a muchos al final a apostatar. Puedes estar arriba. Sí, te dirán, no, todo el mundo tiene altibajos. Alguno. Pero no viven así. La vida cristiana no es el Dragon Khan, como mucho tiene alguna bajada, pero no constantemente. Somos llamados a perseverar. Perseverar en la oración, perseverar en la palabra, perseverar en el ayuno, perseverar en congregar, perseverar en crecer en santidad, perseverar en Cristo. Es levantarse cada mañana como si fuera un trabajo y seguir adelante. Tu trabajo no te gusta y no faltas.
Tu trabajo te cansa y no faltas. Tu jefe te agobia y no faltas. Pero como Dios no te está castigando cada vez que no haces tu parte espiritual, tus disciplinas espirituales, te relajas. A veces pienso que seríamos mejores cristianos si Dios fuera un tirano, que nos estuviera dando garrotazos cada vez que no hacemos el trabajo. Porque el ser humano es tan malo que solo trabaja bien cuando el jefe mira. Yo lo he visto. Yo he estado en mi empresa viendo cómo los trabajadores producen el doble cuando el jefe está. El doble. Pero si no está, hacen lo justo. Pero hermano, que Dios no te esté dando con un garrote no significa que Dios no esté. Los ojos del Altísimo están sobre todos. Dios está viendo si estás o no orando. Lo que pasa es que Dios te ama tanto que no te está castigando constantemente. Pero no pienses que le agrada ver que un día no has orado y te pones una peli. Al que le agrada es al diablo. Él sí que está feliz. Decir, mira, hoy fue a trabajar, ahora peleó con la señora y como están enfadados, cada uno se va a su teléfono a ver sus cosas. Y ninguno busca a Dios. La casa que quiero, el matrimonio que quiero, ojalá todos los días de su vida fueran así. Me lo imagino así el diablo. Y a todos nos ha pasado un día así. Pero no me imagino a Dios así de feliz. Me imagino a Dios llegando tú del trabajo, teniendo un roce con tu esposa y cuando os vais cada uno a la tablet, Dios diciendo, orad, arrepentíos, humillaos y dormid en paz hoy. No dejéis que venza el orgullo, no dejéis que... Pero a veces dejamos que gane. No, debemos perseverar en Cristo, hermanos. Debemos perseverar. Hermano, yo te pido una cosa. Yo no me comparo con ninguna iglesia, pero yo quiero que esta iglesia sea una iglesia de gente firme en la fe. Firme en la fe. Y hermano, haré lo que tenga que hacer. Si tenemos que hacer semanas de oración, la haremos. Si tenemos que hacer semanas de ayuno, las haremos. Pero haré lo que tenga que hacer. Yo haré mi parte para que los que quieran encenderse conmigo se enciendan, hermano. Mi deber como pastor no es decir, hazlo. Mi deber es como pastor es decir, vamos a hacerlo. Juntos. Las brasas juntas queman más. Pero necesitamos firmeza. Necesitamos perseverar en la fe. Porque además Pablo dice que hay una promesa. La promesa de un reino. Que si perseveramos, reinaremos con él. Hermano, lo que nos espera al final no es una medalla. No es una corona de bronce, de oro, es un reino. Es un reino. La garantía de los que perseveran es que reinarán con Cristo eternamente. Que reinarán con Cristo eternamente. Todo el Nuevo Testamento habla de ese reino. A veces lo llama el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, pero hay un reino para todos aquellos que perseveren hasta el fin. Hay un reino. Hay un reino, hermanos. Para todos aquellos que estén firmes en Cristo hasta el final. Pablo lo dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si hijos, herederos y coherederos con Cristo. ¿Herederos de qué, hermanos? ¿Qué nos ha dejado un rey? Un reino. Y coherederos juntamente con Cristo, si padecemos con Él. Vuelve a mencionar Pablo que padecimientos, ¿verdad? Sufrimientos. Y en medio de esos padecimientos, ¿qué? Firmeza, perseverancia. Esteban, te ha caído la primera piedra. No pasa nada. Yo veo el cielo que se abre. Yo voy a aguantar la otra, y la otra, y la otra, porque Cristo ya me está esperando. El reino está ahí. El reino está ahí. No creo que mataran a Esteban de la primera pedrada. No suplicó clemencia. Solo miró arriba y el reino estaba ahí. El rey estaba de brazos abiertos, sentado en su trono esperando a su siervo. Y así nos espera a todos nosotros. El apóstol Pedro habla de algo similar, primera de Pedro 4:13. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría.
os regocijéis con gran alegría. Entonces, otra vez relaciona padecimientos, sufrimientos. Pablo habló de sufrir, Pedro habló de sufrir, pero en todos los sufrimientos decían, perseverad, aguantad, porque el día de mañana, cuando Él venga en gloria, reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Y lo más maravilloso de la perseverancia es que la garantía es Dios. La garantía es Dios. Dios es la garantía de nuestra perseverancia. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios empezó la obra, Él la va a sostener. Él nos va a perseverar. ¿Por qué digo esto? Porque te llamo a perseverar, pero no quiero en ningún momento que te des golpes en el pecho y digas, yo estoy perseverando, yo soy fuerte, yo soy grande, yo soy buen cristiano, yo soy mejor que mis hermanos. No, quiero que mires allá arriba y digas, Él me sostiene. Él es el que me persevera. Si un día más he orado, es porque Él ha puesto el querer y el hacer. Si un día más he ido al culto, es porque Él ha puesto el querer y el hacer. Si un día más he vencido a la carne y he vivido para su gloria, es porque Él ha puesto el querer y el hacer. Yo te llamo a hacer tu parte, y cuando hagas tu parte, recuerda que la estás haciendo porque Él ha puesto el querer y el hacer, y dale la gloria a Él. Así que la primera parte de nuestro cántico, esa primera estrofa, solo dice una cosa. Si vivimos con Él, si perseveramos, si estamos con Él hasta el fin, reinaremos. Si morimos con Cristo, si aguantamos hasta el final, si perseveramos hasta el final, tenemos la vida en ese reino garantizada. Esa es la primera parte que ha dicho Pablo. Pero ahora el tono cambia. Esta parte ha estado bonita, hemos escuchado algún amén, algún gloria a Dios, pero ahora viene una parte... Esta parte es la que uno dice, esta no la quiero predicar. Porque el tono cambia. Porque ahora ya no es perseverar. Ahora ya no es morir con Él. Ahora es negarlo. Y aquí también hay una promesa de Dios. Porque cuando escuchamos promesas de, yo te sostengo, amén. Yo te aguanto hasta el final, amén. Yo te daré el reino, amén. Pero aquí también veremos una promesa, si le negamos, Él también nos negará, amén. Eso también es una promesa, hermanos. Así como Dios promete que si firmes hasta el final reinaréis con Él, Dios promete, si me negáis, yo también os niego. ¿Te has dado cuenta que cuando se habla de las promesas de Dios, solo se habla de las buenas? Solo se habla de las buenas, pero la Biblia tiene promesas que no son buenas. ¿Hay promesa de salvación en la Biblia, sí o no? Pero déjame preguntar, ¿hay promesa de juicio? Son promesas de Dios. Dios no ha prometido solo cosas buenas. Dios también ha prometido cosas no tan agradables. Y ahora Pablo dice que si nosotros le negamos, Él también nos negará. Y Pablo no dice esto por casualidad. Pablo está repitiendo palabras del mismo Jesús casi. Jesús habló de eso. Mateo 10:33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que está en los cielos. Hermanos, estas palabras las ha dicho Jesús. Siempre vemos a Jesús como nuestro abogado, a la diestra del Padre, rogando por nosotros, intercediendo por nosotros, cumpliendo sus promesas, el buen pastor, el cuidador de las ovejas. Pero el mismo Jesús también ha dicho, como uno me niegue, cuando estéis ante el Padre, yo os negaré también. Eso también lo ha dicho Él. Dejemos de pintar a un Jesús solo la parte bonita, a un Dios solo la parte bonita, porque si estas cosas no las enseñamos, hay un montón de gente que vive negando a Dios y creyendo que serán salvos. No, hermano, no hay nada más triste hoy que los malos púlpitos que han creado una generación que cree que se puede ser salvo viviendo como nos dé la gana.
Mentira del diablo. Es la serpiente hablando desde los púlpitos y haciendo un evangelio cómodo, que la gente cree que no oro, no leo la Biblia, no me santifico, peco, y cuando llego, bueno, voy a la iglesia de vez en cuando y si llego así hasta el final, salvo. ¿Quién ha dicho eso? Porque en la Biblia no está. En la Biblia no está eso. Ya, pero pone por gracia. Pero eso son unos versículos, hay otros muchos alrededor de esa gracia. Y la santidad, y la vida para su gloria, y la santificación, y la lucha con el pecado, y la oración sin cesar, y el escudriñar las escrituras. Eso también está, donde habla de la gracia, también habla de la vida de los que están en la gracia. Que nadie os engañe creyendo que podéis vivir de cualquier manera y ser salvos. Que nadie os engañe creyendo que podéis estar en unión libre, siendo pareja de hecho, no casaros, tener 40 hijos y decir, no, éramos como un matrimonio, no, era fornicación. Y ser salvos no se puede. Hay que vivir como Él dice. Esa es la prueba de la gracia. La prueba de la gracia es una vida sometida a Dios voluntariamente. No por miedo, porque has recibido un nuevo corazón, que ya no ama el pecado. ¿Sabes? Cuando la gente se vuelve al mundo, yo no sé de dónde saca la gente eso de se desvió. Miren, cuando yo no conocía a Dios, mi corazón quería unas cosas, ¿verdad? Amaba Metallica, todos los conciertos que habían de Green Day, grupos como, me gustaba un grupo también muy feo que se llama Slipknot, grupos muy feos. Mi corazón solo pedía jaleo, cerveza de litro en litro, algunos porros de vez en cuando, burlarme de la gente, ser chulo, ganar dinero y hacer lo que me dé la gana. Pero ahora no me pide eso. Hermano, yo no sé qué conversión has vivido tú, pero yo no voy por los escaparates de los bares lamiendo los cristales, sediento de una borrachera, ni escucho a escondidas canciones antiguas porque mi corazón todavía quiere la misma música heavy. Ahora tengo otro corazón. Ahora me metes en un bar y hay un poco de ruido y ya me siento mal, me siento incómodo. Siempre lo digo, me gusta la comida del chonero, pero la que meten el reggaetón en la tele, yo no puedo estar ahí. Yo es que claro, y no voy a ir contra todo el restaurante, porque yo a esos restaurantes voy y lo primero que entré diciendo, ¿podéis bajar la música? Y yo antes comería casi en la mesa. Si a mí me llevas ahora a un bar de los que iba, yo no estoy preocupado por si alguien me ve, es que yo no me veo ahí dentro. Es que yo no me veo ahí dentro. Porque ahora tenemos otro corazón. Por eso le digo a la gente, ¿cómo puede ser que alguien que ha nacido de nuevo se vaya completamente al mundo? Entonces no tenía otro corazón porque quería lo mismo. No tiene lógica. Tenemos luchas, pero nuestro corazón no va detrás del mundo como un perro detrás de un hueso. Tenemos caídas, pero además, cuando caemos, ¿cómo nos sentimos? Si nos sentimos como una porquería cada vez que fallamos a Dios, ¿cómo voy a volver al mundo si digo una pequeña mentira y ya siento que soy el mayor traidor del Señor? ¿Cómo voy a volver al mundo si las cosas que antes me parecían una tontería ahora me tienen una noche en vela porque he fallado al Señor? ¿Cómo voy a volver al mundo? ¿Qué evangelio nos han enseñado de hoy aquí y mañana aquí? Hay gente que ya se ha reconciliado con el Señor 6 veces. Hay gente que ya a lo largo de su vida se ha salvado 4. ¿Cómo va esto? ¿Cuántas veces te has salvado? Yo ya me he salvado 4, me he reconciliado 3, ahora me voy y en julio vuelvo. Yo es que no veo a Jesús diciendo, ¿alguien quiere creer? Bueno, no nadie cree. Bueno, ¿y hay alguien que esté desviado y se quiera reconciliar? Esa no la hemos inventado nosotros. Esa no la hemos inventado nosotros. Eso no está en la Biblia. Porque el que dijo, sí, Jesús, nunca volvió a decir, no, Jesús. ¿Cómo puedes haber probado el caviar y volver a comer algarrobas? No tiene lógica. Tú no has probado a Jesús. Si vuelves al mundo y lo cambias por Jesús, es que tú no has probado a Cristo. Tú no has gozado de la presencia del Señor. Tú no has sabido lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Tú no sabes lo que es estar con el Señor. Tú no sabes lo que es que el Espíritu Santo more aquí. ¿Por qué no puedes haber experimentado eso y decir, no, prefiero el mundo? No, hombre, no tiene lógica, hermano. Es como decir que te doy a elegir entre oro y bisutería y me dices, ¿qué prefieres, la bisutería? Tú no has probado el oro. Tú no lo has probado. Jesús dijo que si lo negamos, Él nos niega. No esperes negar a Cristo con tu vida y que llegues ante Él y Él diga, tranquilo, te lo paso por alto. No, si lo niegas, Él también te negará. Hermano, vamos a ver varias maneras de negar a Jesús. Yo quiero decir dos evidentes. La primera, lo podemos negar con nuestro testimonio verbal. Lo podemos negar con nuestras palabras. Mateo 26:72 dice, y otra vez lo negó, y otra vez él lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Podemos negar a Jesús con nuestras palabras. Podemos negar a Jesús diciendo no creo, escondiéndolo, no hablando de Él. O como dijo Pedro, no lo conozco, no lo conozco. La manera más básica de negar a Jesús, no lo conozco. Si Pedro se hubiera quedado así, Pedro no hubiera sido salvo. Ese Pedro no hubiera reinado con Cristo. Pero Pedro no se quedó así. Pedro lloró amargamente. Jesús fue a restaurar a Pedro. Y la historia cuenta que Pedro murió crucificado como su Señor por causa de la fe. Y que todo eso dicen que es cumpliendo una profecía en cierta manera. Las palabras de Jesús a Pedro en Juan 21, 18, 19. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto le dijo, sígueme. Cuando Jesús restauró a Pedro, le dijo eso, dándole a entender la clase de muerte que tendría. Y la historia cuenta que fue crucificado de brazos abiertos, en forma de X, cumpliendo así las palabras del Señor. Pero el Pedro que lo negó aquel día, luego lo reconoció hasta la muerte. Fue restaurado. Pero si nosotros negamos a Jesús, Jesús nos negará a nosotros. Pero hay otra manera como podemos negar a Jesús. Lo podemos negar con nuestra vida. Primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es un ejemplo. Mira qué sencillo. Si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque otra manera de negar la fe es vivir de una manera contraria a la fe que profesamos. ¿Cuánta gente no dice ser algo y vive como si no lo fuera? ¿Cuánta gente tristemente dice soy pastor y luego ves su vida y dices un pastor no es así? Pero ¿cuánta gente dice soy cristiano y luego ves su vida y dices por causa de ti hay muchos diciendo la iglesia está llena de hipócritas? Porque podemos negar a Jesús con nuestras palabras, pero también con nuestro testimonio. Hay alguno que ha leído eso y dice, yo nunca diré no creo en Jesús. Pero ¿cuántos dicen creo en Jesús y su vida no refleja eso? Lo puedes estar negando con tus acciones. Cuando estás enganchado a la pornografía, ¿eso testifica que crees en Jesús? Cuando no te gusta orar, leer la Biblia, no pasas tiempo con Dios, ¿testifica que crees en Jesús? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tu manera de tratar a tu esposa o a tu esposo muestra que crees en Jesús? ¿Vuestros matrimonios muestran que creéis en Jesús? ¿Vuestras familias muestran que creéis en Jesús? Otra cosa, ¿vuestro comportamiento en el trabajo nota y muestra que creéis en Jesús? Porque se puede negar a Jesús también con muchas cosas, de muchas formas, con nuestra vida. Y obviamente
no vivimos una vida perfecta, pero vivimos una vida cada día luchando para que se note quién es nuestro Señor. Fallamos, obviamente sí. Obviamente algunas veces hacemos cosas que no muestran a Jesús, pero no es nuestro estilo de vida. Nos equivocamos, pero no es nuestra regla de conducta. Si ya sea con nuestra boca o con nuestro estilo de vida negamos a Jesús, Él también nos negará, y eso es una promesa. Hay un ejemplo de la negación de Cristo que pueden encontrarse muchos. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, mira que dice, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Jamás los ha negado, ¿verdad? Señor, yo no sé quién sois. Los ha negado. Pero ellos lo llaman Señor, ¿verdad? Ellos no lo han negado con su boca. Hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho milagros en tu nombre, es decir, hemos hablado de ti con nuestra boca, nunca te hemos negado, pero dice los que practicáis me habéis negado con vuestra vida. En pocas palabras, ibais el domingo al culto, pero el lunes no parecíais cristianos, el martes no parecíais cristianos, el miércoles no parecíais cristianos. Por eso yo no os conozco, porque practicáis la iniquidad. Si tú te encontraras hoy con Jesús, ¿te diría eso? O Jesús te diría, venid benditos de mi Padre. ¿Qué te diría Jesús? Yo creo que es una pregunta que nos deberíamos hacer, al menos en la intimidad. Y ser honestos con nosotros. Porque nadie conoce tu vida como tú. Porque yo solo os veo aquí, pero vosotros os veis en casa. Cuando nadie más os ve, pero Jesús sí. ¿Qué te diría Jesús de lo que Él sí ve y que tú también conoces? Hermano, el autoexamen es muy importante. Pasar cada día por el filtro de la palabra y decir, Señor, no está bien, tengo que cambiar esto, tengo que arreglar esto, quiero agradarte así. Eso es buena señal. El que no se preocupa por eso es mala señal. Así que hay una promesa terrible. Si lo negamos, Él también nos negará. Y ahora termina el texto con una frase que voy a confesar públicamente un pecado que yo he enseñado mal y que después de estudiar a fondo la entendí. Pero yo he enseñado este texto mal. Gracias a Dios nunca lo he predicado así expositivamente, solo lo he dicho mal algunas veces. La siguiente frase que pertenece a esta parte negativa de este cántico es la siguiente: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y yo he enseñado mal esto porque yo lo he enseñado así: que aunque yo sea infiel a Dios, Dios siempre será fiel conmigo, porque Él no puede dejar de ser fiel. Yo lo he enseñado así, pero eso tiene un problema, porque eso crea una idea en la cabeza de muchos de que yo puedo vivir pecando, que Dios al final siempre va a ser fiel en salvarme, en amarme y en perdonarme. Pero la realidad es que ese texto es parte de la parte negativa, como de la amenaza del texto. Así que tengo que entender que eso no está diciendo nada bonito, sino una advertencia severa. Y lo que ese texto está diciendo es que, ¿qué nos ha dicho antes? Si me niegas, yo te negaré. Y ahora dice, si eres infiel. Si le negamos es que somos infieles, ¿no? Lo que está diciendo el Señor es, si tú eres infiel a mí, yo cumpliré mi amenaza. Yo seré fiel a lo que he dicho que voy a hacer contra ti. Ahora sí tiene sentido. Que es verdad, es cierto, que yo sea infiel no vuelve a Dios infiel, porque Dios siempre es fiel, es inmutable, Él no cambia, Él no puede negarse. Pero lo que el texto está diciendo es, si sois infieles, os garantizo que yo seré fiel a mi promesa de condenaros. Eso es lo que dice, y ahora sí da miedo. Ahora da miedo. Pasaba de, ay, no pasa nada, Él al final va a perdonar igual. Ahora, no, que va en serio la amenaza. Que ha dicho que vamos para el fuego.
y no se lo va a pensar 2 veces, porque es lo que dice Dios. No penséis que el día que os tenga delante voy a cambiar de golpe de opinión y decir, venga, todos para el cielo. No, vais a ir a arder, vais a ir a arder. El que vaya a arder, va a arder, y el que se salve, se salva. Pero cumpliré mi promesa de salvación, y si sois infieles, cumpliré mi promesa de condenación. Por eso en el infierno va a haber lloro y crujir de dientes, porque alguno va a estar llorando, pero yo no voy a cambiar de opinión, va a estar ahí. Duro, ¿eh? Duro. Pero en primer lugar, y de forma rápida, somos llamados a ser fieles a Dios, en primer lugar por su fidelidad. Por su fidelidad. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira esto, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Fiel es el Señor que nos llama y ha prometido santificarnos. Fiel es el Señor que nos va a fortalecer y proteger del maligno. Fiel es el Señor que prometió que reinaremos con Él y lo cumplirá. Toda la Biblia está llena de textos que hablan de la fidelidad al Señor. Dios te va a santificar porque lo ha prometido y es fiel. Dios te va a salvar porque lo ha prometido y es fiel. Dios te va a cuidar porque lo ha prometido que es fiel. Y todos los textos suelen llamarnos a devolverle a Dios lo mismo. Ser fieles porque Él es fiel. ¿Cuántos textos no dicen, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto? O sed santos porque yo soy santo. Dios no pide de nosotros nada que no nos dé. Y debemos ser fieles porque Él es fiel. Porque Él es fiel para nosotros. Porque Él es fiel para nosotros. Pero ¿qué pasa si no somos fieles? Él seguirá siendo fiel, pero fiel para cumplir sus promesas de juicio. Apocalipsis 21:8, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si Dios se ha dicho, ay, pero es que yo tengo una tía que es idólatra, pero es buena gente, al horno. Ah, es que ese hechicero que conozco hace mucha obra social, al fuego. Ah, es que ellos están en fornicación, pero es que el marido no se quería casar. Al fuego los dos. Está. Que mañana, ¿qué le vas a contar al Señor? ¿Qué excusa le vas a dar? Ah, es que Señor, es que era difícil. Al fuego. Yo lo he dicho, yo lo cumplo. Y así como he dicho que esos se salvarán, también he dicho que esos arderán. Y fiel es Dios para cumplirlo. Nos encanta decir, Dios es fiel y nos guardará, Dios es fiel y nos protegerá, Dios es fiel y nos cuidará, Dios es fiel y nos salvará, pero Dios es fiel y a muchos condenará. A mí me hace mucha gracia que intentamos siempre volver a Dios bueno así. Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va sola. Dios manda a la gente al infierno. ¿Quién se va a ir ahí solo? Cuando vea el calor que hace. ¿Quién va a dar un paso para allá? Nadie. Sí, ellos son responsables. Su pecado. Pero Dios los manda. No, van andando solos. No, vamos, me apetece. No, Dios los manda. Dios los castiga. La Biblia dice que ese es el lugar de la ira del Cordero de Dios. Es Dios el que los va a castigar. Es Dios el que los va a condenar. No pongáis a Dios como un ¿Queréis hacer a Dios más bueno de lo que es? Quitándole la parte de juicio. Porque en vuestra mente humanista, alguien bueno nunca haría daño a nadie. Nunca castigaría el mal. Pero precisamente porque Dios es bueno, castiga el mal. Porque si tú pasas al lado de un violador que está haciéndole algo a una muchacha y no le haces algo al violador, yo creo que eres tan malo como él.
pero precisamente si eres bueno, no vas a consentirlo. ¿Por qué aborrecemos a las mujeres que voluntariamente van a matar a sus hijos? Porque amamos la vida y condenamos el asesinato. Yo amo el alma de un violador, pero aborrezco lo que hace. Dios ama la santidad y por ser santo condena el pecado. Dios es bueno y por eso condenará la injusticia. No pintéis a Dios creyendo que si lo hacéis más dulce a la gente, se van a convertir. Dile a la gente que Dios es amor, pero dile a la gente que Dios es fuego consumidor. No les des la mitad de Dios, que luego cuando lleguen y se lo encuentren no van a saber ni quién era. Hermano, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto. Dios salva y Dios condena. Dios bendice y Dios maldice. Dios da vida y Dios la quita. Dios dio hijos a una estéril y mató a Ananías y Zafira. Dios sacó a Israel de Egipto y se tragó a muchos en el desierto. El mismo Dios que salvó a un pueblo mandó el diluvio. Y el mismo Dios que nos dará un reino para muchos dará un lago de fuego. No cambiemos a Dios. Por eso hay una generación de creyentes que se han inventado un Dios de cualquier forma. Por eso vivimos ante Él de cualquier manera, porque solo vemos la cara de un Señor mayor, que todo lo pasa por alto y no, su palabra dice que no pasa nada por alto. Porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Porque todos rendiremos cuentas por nuestras obras. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto está aquí, hermano. Dios no pasa nada por alto. Dios lo tiene todo escrito. Lo tiene todo escrito. Y debería darnos temor. Debería darnos temor. Isaías 13:11. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Dios promete condenar la maldad y lo va a hacer. Hermano, lo hizo con Sodoma y Gomorra. Lo hará con los impíos en la eternidad. Así que yo termino diciéndote algo. Si vives, si perseveras, si eres fiel y hasta si murieras en Cristo, reinarás con Él. Pero si lo niegas, si le das la espalda y si vives una vida infiel a Dios, Dios te condenará. Llévate hoy los 2 mensajes a casa. Examina tu corazón. Y a lo mejor hoy es día de salvación para algunos que creían que ya eran salvos. Y quizá para otros el día de reafirmar nuestra fe. Cada uno en su casa hoy que hable con el Señor y examine su vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. A veces es un bálsamo y a veces una daga al corazón. Pero es tu palabra y no la podemos cambiar. Es tu palabra y no la podemos alterar. Pero es poderosa, Señor, para llamar la atención de los impíos, Señor, y llevarlos al arrepentimiento. Y también para fortalecer la fe de aquellos que están débiles y llamarlos a perseverar hasta el final. Pero hoy sé una cosa, Señor, que tu palabra ha sido expuesta y yo sé que no volverá vacía, sin cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, habla a los corazones de todos mis hermanos
Y llévanos a examinarnos, Señor, a mirar dentro de nosotros, a analizarnos, Señor, y a responder hoy a ti.